casos probables es la nueva categoría que incluirá la autoridad sanitaria en los próximos reportes sobre el COVID-19 y también lo que es la estrategia epidemiológica. ¿En qué consiste? ¿Cómo se identifica un denominado caso probable? Vamos a conversar sobre este tema. Para eso ya estamos en contacto con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. A ver, expliquemos un poquito también de qué se trata este caso probable, que es un concepto que el día de ayer es anunciado por el ministro Mañalich, que se puso a la mesa y en la conversación de la mesa de expertos que asesoran al Ministerio de Salud y que busca de alguna manera también ir actualizando y ampliando lo que es el rastreo en esta crisis sanitaria. Explíquenos un poco de qué se trata. Bueno, eso no es nada nuevo, es algo, si ustedes recuerdan, la pandemia de influenza H1N1 en el 2009, fue algo que también hicimos en ese momento, y que consiste en que cuando la situación epidemiológica cambia y el virus que pasa a circular predominante o exclusivo es, en este caso, el COVID-19, podemos decir con bastante tranquilidad de que si una persona ha estado expuesta a un caso confirmado, ¿no es cierto?, y presenta síntomas respiratorios, existe una altísima probabilidad de que efectivamente haya adquirido ese virus. Entonces, es una definición práctica, ¿no es cierto?, operacional y que está dada por la situación epidemiológica que vivimos en este momento y por lo tanto con la cual estamos bastante de acuerdo. Ello naturalmente va a ampliar el número de casos que se van a reportar, ¿no es cierto? De hecho, ya estaban ocurriendo casos como este que no estaban siendo reportados porque había personas que a lo mejor no se estaban haciendo el test y con eso podemos capturar mejor realmente la dimensión del número de casos nuevos que estamos teniendo. Claro, y en ese punto recordar, finalmente si uno si tuvo contacto estrecho, porque ya con los síntomas uno, decía el ministro Mañalich hace un par de días, si uno tenía síntomas, tener claro de que tenía que tenía el COVID-19. Solo el PCR podía determinar si era así o no. Y más que nada por el tema de la precaución, que creo que eso es súper relevante de estos conceptos que se van sumando a la estrategia epidemiológica. Pensar que uno tiene ya el virus permite de alguna manera tomar conciencia más extrema aún de que tiene que tomar resguardos al respecto para él y para las personas que conviven con él o de alguna manera pueden tener contacto con él, ¿no? Efectivamente, la idea es que lo más temprano posible, si hay una sospecha real de que una persona está teniendo esta infección, supóngase usted alguien que vive con una persona con infección, ¿no es cierto? Y esta persona está saliendo, ¿no es cierto? Porque va a su trabajo, por ejemplo. Si ocurre esta situación, contacto cercano, síntomas, ¿no es cierto? Uno ya va a dejar de ir a lugares donde podría contagiar a otras personas, ¿no es cierto? Claro. Y iniciar todas las medidas de cuarentena. Por supuesto que esto es importante sí señalar que una cosa es autoidentificarse como un caso probable, ¿no es cierto?, quedarse en cuarentena, pero también hay que estar atento a los síntomas que uno va teniendo, porque si, por ejemplo, aparece dificultad respiratoria, eso debe motivar consulta de todas maneras en el servicio de salud que correspondan o el servicio de urgencia. Si el cuadro es más leve y puede ser manejado en el domicilio, ¿no es cierto?, uno podría utilizar paracetamol, hidratación, etcétera, pero estar atento también a síntomas de alerta, ¿no es cierto?, que debieran motivar una consulta temprana. Claro, y aquí hay un punto súper relevante que también fue expresado ayer por el ministro Mañalich, además de la incorporación de este concepto de caso probable, está el definir de que actualmente en nuestro país, si uno tiene una infección respiratoria, considerarla que es coronavirus, principalmente porque el resto, decía el ministro, de los virus no están presentes o están en grados bastante marginales. Eso es también una buena mirada, una buena estrategia, pensar que si yo tengo una infección respiratoria, un síntoma que podría pensar yo es influenza o sincicial u otro, siempre considerar que es COVID-19. Claro, eso es una realidad. Nosotros hace un tiempo, si usted recuerda, adelantamos que era muy poco probable que circularan otros virus respiratorios. Claro. ¿Por qué? Porque las medidas que se están tomando para prevenir el COVID-19 también evitan otros virus respiratorio sincicial, para influenza, etcétera. Y además tuvimos una vacunación de una población muy relevante, varios millones de personas recibieron vacuna contra influenza. Entonces, lo que estamos observando ahora era lo predecible y es que
existe una escasa o nula circulación de virus, de otros virus respiratorios. Esto es un programa de vigilancia que existe normalmente de todo el año, todos los años, ¿no es cierto? Y se ha visto que prácticamente no hay circulación de otros virus, de tal manera que personas que tienen síntomas respiratorios, estamos hablando de síntomas respiratorios relevantes, como lo que se han señalado, tiene COVID-19. Ahora, efectos prácticos, con esa definición que es súper importante, doctor, desde la estrategia, insisto, pero también desde el cuidado y el autocuidado. Pensar que si tengo esos síntomas, podría tener coronavirus, y más que podría, tengo coronavirus, ponerse eso en la cabeza. Ahora, el paso para adelante, el examen PCR, ya también hemos ido aprendiendo que con un examen PCR, a días de haber tenido un contacto estrecho, puede significar bastante poco. Lo relevante son los 4 o 5 días siguientes, el segundo examen PCR. También hablemos un poquito de eso, porque creo que muchas personas a esta hora pueden estar pensando, ok, si yo tengo que considerar que tengo COVID-19, ¿cómo puedo finalmente, desde el punto de vista de la ciencia médica, confirmar si es así o no? Claro, vamos a hablar primero de una otra categoría que existe, que es la de sospechosos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son sospechosos, no probables ni confirmados? Son personas que tienen síntomas respiratorios, 2 o más, por ejemplo, pérdida del olfato, tos, dolor de garganta, dolores musculares, fiebre, ¿no es cierto? 2 o más de ellos, ¿no es cierto? Y entonces podría tratarse, y no hay antecedente de un contacto directo con una persona infectada. Entonces, podría tratarse, eso sería un caso sospechoso. En esos casos, ¿no es cierto?, es recomendable que la persona concurra y se realice el test de PCR. ¿Cuándo es el mejor momento para realizarse el test? Bueno, cuando aparecen síntomas, ya el test debiera demostrar, ¿no es cierto?, la positividad. Ahora, en el caso de las personas que han sido contacto y que están asintomáticas, son contacto, por ejemplo, tengo un familiar mío cercano en mi casa, está con síntomas, se hizo el examen, le salió positivo, yo no tengo ningún síntoma y he tenido contacto todos estos días. ¿Cuándo es el momento para, o tuve un contacto con un compañero de trabajo que me avisan hoy día que está positivo, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántos días van a transcurrir de ese contacto hasta que yo tenga el test positivo? Bueno, eso varía, pero en general entre los 5 a 7 días después del contacto debiera estar positivo el test de PCR. Doctor, para tenerlo claro, y es buena referencia, mínimo 5 días. Eso es un poco mínimo, lo que uno tiene que tener en la idea para ir a hacerse el examen PCR. Si lo hago al tercer día, segundo día, va a haber un porcentaje un margen de error, podríamos decir, que es bastante más amplio. Claro, mire, lo que pasa es que recordemos que el periodo de incubación del virus va entre 2 y 14 días. O sea, teóricamente una persona puede demorarse en desarrollar síntomas hasta 14 días. La mayoría en realidad desarrolla síntomas entre los 5 y 7 días. Claro. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuándo el test PCR se comienza a hacer positivo? Porque sabemos que se hace positivo incluso antes que aparezcan los síntomas. Por eso que es, digamos, hablar de efectuarse el test luego del contacto a los 5 días es un periodo razonable, ¿no es cierto?, para esperar que con alta probabilidad resulte positivo si uno está infectado. ¿Sabe por qué se lo pregunto también? Pensando en lo que ha sido la demanda por el PCR. Lo hemos estado reporteando durante los últimos días. De hecho, el problema que se dio en laboratorios y clínicas con respecto a los insumos, los reactivos para poder hacer el PCR, y es principalmente por la demanda y la preocupación súper comprensible de las personas de, a través del PCR, saber si tienen el virus o no. Y muchas conversaciones de nuestros equipos, claro, habían personas que tenían contacto estrecho y al segundo día de haberse enterado de eso, se hacían el PCR, con el riesgo de que ese PCR, en términos prácticos, sirviera bastante poco. Claro. Exactamente. Bueno, hay que reconocer que, como ustedes saben, Chile es el país que más exámenes de PCR está realizando en toda América Latina, si uno relaciona a 1.000.000 de habitantes, ¿no es cierto?, por 1.000.000 de habitantes. Se ha instalado una capacidad importante de laboratorios, tanto en el sistema público como privado, universidades también. Nosotros, la Universidad de San Sebastián, por ejemplo, también se ha instalado esa capacidad en Puerto Montt, en Santiago. Pero aún así ha sido insuficiente para responder a todas las demandas, ¿no es cierto? Pero sí tenemos la capacidad, y el ideal es seguir haciendo bastantes test, ¿no es cierto?, para tener casos bien confirmados, ¿no es cierto?, y además poder implementar todas las medidas que significan para esa persona y para todos sus contactos, y así evitar que se siga diseminando este virus que ya está alcanzando números muy relevantes. Doctor Carlos Pérez, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación, aclarar dudas que son bien relevantes para poder también enfrentar con información lo que es esta crisis sanitaria. Nuevamente, gracias por este contacto. Que esté muy bien. Buenos días. Bien, vamos a otro tema.